Paso 3. Reconocer cómo se calcula la capacidad de un condensador y cuánto voltaje máximo admite. Ok. Con los electrolíticos, voy a desconectar yo aquí mi circuito. Con los electrolíticos no hay problema, porque aquí me dice cuánto es el voltaje máximo que soporta, 450 volts, y una capacidad de 22 microfaradios, ¿cierto? Sí, de hecho también tiene otra información, que es la temperatura, entre otras cosas. Ok, este nos dice que es de 2,2 microfaradios, es decir, de una décima parte de lo que es este, ¿sí? Pero también soporta 450 volts. Y el tamaño entonces va variando según o los microfaradios que yo necesito o el voltaje que yo necesito. Por ejemplo, vamos a comparar estos dos. Este de acá es electrolítico, ¿no? Por la forma así, pero no tiene el típico indicador, así que ese es el negativo, porque ahí alcanzo a ver que dice 0 volts. Ustedes no lo van a ver porque está muy pequeño, pero ahí dice 0 volt, y si dice 0 volt debe ser ese el negativo. Sí, porque esa N que está acá es parte de la escritura que está aquí, a menos que ese 0 volt sea del 160. Bueno, en fin, lo que vamos a comparar, lo que me importa es que se ve que, y tiene la parte plana. No tiene parte plana, porque no es un LED. Los LEDs cumplen con esa característica. Pero en fin, lo que a mí me interesa comparar, no sé si se dan cuenta que tienen casi el mismo tamaño, ¿o no? Sí, uno es de 2,2 microfaradios, pero de 450 volts, y el otro es de 160 volts, pero de 10 microfaradios. Es decir, uno tiene más faradio y menos voltaje, y el otro tiene menos faradio y más voltaje. Entonces el tamaño no depende solamente de los faradios o del voltaje, sino que de ambos. ¿Me entienden? De ambas cosas, del voltaje junto con los microfaradios que tienen de capacidad. Es por ello que podríamos encontrar fácilmente uno que sea así, incluso más pequeño. Por ejemplo este. Este es más pequeño que este incluso. ¿Se alcanza a notar? ¿Cuántos microfaradios tiene? 100, ¿o no? Y es más pequeño. Pero ¿cuánto voltaje aguanta como carga? 50, exacto. Tiene más faradios, pero tiene menos voltaje. Ya podríamos usar este. Tiene una patita más corta y además está demarcado cuál es el negativo. Y los colores siempre son indicadores generalmente de la tolerancia. ¿Cuánto es el valor de la tolerancia que tiene el condensador? Ahora, no podemos medirlo con mi multímetro porque hay multímetros bacanes que miden todo y este no. O algunos multímetros chinos. Estos son interesantes porque la gente siempre se confunde con respecto a de cuánto es. Tienen un código. No, menos se ve. Pero el código dice 2A102J. Y es verde, ¿sí? En cambio este dice que es, simplemente dice 103. Y este dice 104J. No se alcanza a ver, pero no importa. 104J, 100 volt. El más complicado de ver es este, porque tiene un código un tanto extraño. 2A102J. ¿Alguien lo puede notar en el chat? Entonces, cerramos esta parte y vamos de inmediatamente a ver el tema del RC para que terminemos la clase luego, ¿ya? El punto aquí no es buscar derechamente el código, aquí el punto porque lo vamos a encontrar. 2A102J. Primero para saber si estamos viendo bien el condensador. Eso es lo que dice, ¿ya? Y es verde. La pregunta es cómo yo sé de cuánto es. Puedo buscar datasheet, ahí me están vendiendo. Calcular condensador cerámico. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues es una calculadora. Yo tenía una... Ya hay si el condensador tiene solo un dígito, el valor de la capacitancia de ese dígito
en un picofaradio, así por ejemplo 6 en el capacitor, bla 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 bla. Entonces en el fondo depende de la cantidad de dígitos y también del color y depende de varias cosas por qué valor hay que multiplicarlo. ¿Ya? Ahí tienen todo un escrito de cómo obtener el valor del condensador. Los antiguos sí, también tenían código de colores. 2A102J. ¿Me lo dará? No, no me lo da. Ya, lo que pasa es que generalmente lo que hay que hacer es tomar el número que tiene el condensador, tomar el número que tiene el condensador y multiplicarlo por 1000 picofaradios o 1000 nanofaradios, dependiendo del caso. ¿Qué número? Ese número. Ya. El otro número era un exponente y el 2A era un código referente al voltaje, si mal no recuerdo. Pero como es lo que menos ocupamos, yo después les puedo mandar una tabla o algo de cómo calcular específico porque tengo un material con respecto a esto. El 2A102J primero soporta 100 volts, ¿sí? Y es de 1000 picofaradios o 1 nanofaradio, ¿ok? Vamos a usar entonces, tenemos aquí condensadores de varios, los electrolíticos, y vamos a hacer un pequeño temporizador RC para terminar la clase. Ojalá nos funcione. ¿Cómo se hace el temporizador RC? Ya, ¿se ve la pantalla? Bueno, de los que se conectaron ayer, habíamos dejado pendiente un poco esto. Ya, lo que pasa es que ayer yo, me pueden creer o no, puede sonar excusa o no, pero yo no me sentía bien, entonces después me nublé y ni siquiera me acordaba dónde tenía toda la info. En fin, ya, entonces sucede que el voltaje, no, si estaba con todos mis medicamentos y aún así me sentía mal. Entonces, el voltaje en el condensador es multiplicado la fuente o el voltaje de entrada, en este caso puede ser cualquier voltaje, factor de 1 por E exponente a menos T por RC, partido en RC, que ahí no se alcanza a ver. Ya todo eso se transforma y podemos calcular el tiempo que se demora la carga en el condensador junto con la resistencia, y eso sería RC o R por C, mejor dicho, por el logaritmo natural de paréntesis, obviamente, el voltaje total, eso es E, por si acaso lo pueden encontrar en cualquier libro también de esa forma, dividido en la resta del voltaje entrante, el total, ¿cierto?, menos el voltaje en el condensador. Ya. Dice, como se recordará, se considera que el condensador ha adquirido toda la carga transcurrido un tiempo igual a 5 veces R por C. Algunos dicen 4, otros dicen 5 porque es un valor que depende de esto en realidad, un poco. Entonces, en el caso en donde tenemos una fuente de tensión de, voy a conectar mi si acaso ya estamos listos aquí con la cosa, o sea, no con todo, igual hay que conectar cosas y cositas, pero son detalles. Terminamos la idea de esto, que después lo voy a empalmar al video de ayer. Y vemos lo que
lo que íbamos a ver, que era lo de la simulación y la conexión de las resistencias, ¿les parece? Voy a cerrar un rato el WhatsApp, que consume mucho internet, o sea, mucho PC, o de la CPU en este computador. Se va a tener que cerrar esto un segundo. Sí, sí, la hacemos cortita. ¿Saben qué? Podría escribir a mano, a la antigua nomás. Que nada, conseguirme a buscar un lápiz. Imagino que anotaron las fórmulas. Oops. Ok. Entonces, a la antigua, ahí como no lo hacía antes. Este PC no me va a soportar todo el mundo a la vez. Entonces tenemos que BC, el voltaje en el condensador, es igual al voltaje total aplicado, factor de 1 menos E elevado a menos T, que es el tiempo, partido en R por C. Eso es lo que dice. Si despejáramos, matemáticamente eso es T igual a R por C, por logaritmo natural de voltaje total dividido en voltaje total menos el voltaje en el condensador. Yo sabía que por eso no aprendía a ir la cosa como corresponde. Ya también dice recordar que el condensador ha adquirido toda la carga en un tiempo igual a 5 veces RC. El condensador se carga totalmente a 5 veces RC. Ya estamos hablando de, en el fondo, de esto. Aquí puede ser una resistencia o una resistencia variable. Y acá tenemos nuestro condensador. ¿Sí? BT. Eso dibujado es lo mismo que tenemos allá en el por favor, sale de acá. En el Word. Ok, y de acá nosotros conectaríamos nuestro LED, ¿cierto? Con nuestra resistencia de ¿cuánto? 220 ohm. Sí, eso era lo que teníamos ayer, ¿o no? Sí, están o se fueron.
Se pegó. Aló. Dale, seguro. Hay algunos que somos de otra sección. Bueno, si es que para no hacer la clase más larga, en el fondo el condensador tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga. ¿Sí? Acá. El voltaje del condensador versus el tiempo se carga así. Es decir, una vez que uno alimenta el circuito, el condensador se empieza a cargar y llega a este punto, el condensador deja de cargarse. ¿Ya? Cuando el condensador se carga completamente, en este instante sucede que el condensador, al tener toda la carga, por ejemplo, si lo estamos alimentando con 5 volts y él tiene 5 volts, ya no tiene más carga que aguantar. El punto es que llegado a ese instante, si no hay más carga con la que cargar estas plaquitas, después ustedes van a ver el video y está toda la explicación, sucede que si no hay más donde meter, ¿va a seguir habiendo corriente? No, por una razón obvia, que no hay donde más meter paquetes de electrones o cargas. Entonces el condensador, mientras se está cargando, hay corriente, en el instante mientras se está cargando, y luego la corriente, cuando ya está completo, es como que se detuviera, ¿ya? Es como que hay una pausa en la corriente. El tema es que en ese instante la corriente es 0 amperes. Y si la corriente es 0 amperes, cuando el condensador está full cargado, mientras está full cargado o full descargado, el condensador se comporta como un switch abierto. ¿Para qué nos sirve eso? Sucede que si después ustedes desconectan aquí la fuente, es decir, lo abren, ¿qué pasa? Que el condensador descarga su carga y le podemos conectar otra cosa acá, por ejemplo una luz, y cuando lo abrimos tenemos la descarga del condensador y con esa descarga podemos alimentar una carga. Ahora, ¿qué produce eso? En el fondo, una temporización o un retardo en el tiempo, ¿ya? O lo que conocemos como lo más básico de una malla temporizadora, un temporizador RC. ¿Producto de qué? De lo que expliqué en el video de ayer, que ustedes lo van a ver después, del uso que se le da a los condensadores en corriente continua, que no es el mismo que se le da a los condensadores en corriente alterna. ¿Ya? Es por lo mismo, por cómo funciona el condensador, que necesitamos que el uso que se le da más es en corriente alterna, porque en corriente continua se carga y se comporta como que hubiera abierto el circuito. Entonces nos sirve mientras se está cargando, pero una vez que se cargó, ¿nos sigue sirviendo? No. Si no descargamos el condensador, no lo vamos a poder seguir usando, ¿me entienden? Entonces, el único lado o la única aplicación que le podemos dar al condensador en corriente continua, además del filtro de señales, es algo conocido como filtros también de señales eléctricas del audio, que se mueven literalmente así. Entonces ahí tenemos la variación constante de la señal, sea voltaje o sea corriente, pero está constantemente variando, subiendo y bajando. Entonces el condensador tiene espacios para cargarse y descargarse constantemente, ¿sí? Por eso es que sirve más en corriente alterna que en corriente continua, pero en corriente continua tiene ciertos usos, como por ejemplo el que estamos tratando de ver ahora. Entonces el tiempo de carga del condensador, ayer lo que vimos aparte del condensador es cómo alimentar un LED. No voy a ahondar en eso porque ya está explicado. Y llegamos a la conclusión de que con una resistencia de 220 o una de 270 o una de 330 nos serviría para alimentar el LED verde que yo tengo, que es este. ¿Sí? Considerando que máximo soporta 20 mA y en funcionamiento desde 5 mA hacia arriba el LED enciende. La resistencia está calculada para ese LED. Entonces, ¿qué queríamos hacer ayer? Queríamos alimentar el LED a través del condensador para ver cómo se comportaba, ¿ok? Y sucede que no nos funcionó. ¿Y por qué no nos funcionó? Por lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo ayer estaba asumiendo que aquí teníamos 5 volts? Por ende, en la resistencia del LED, o RL, perdón, se consumían 2,6 volts según las mediciones que hicimos, y en el LED mismo se consumían 2,4 volts y ahí teníamos los 5 volts. Entonces, ¿dónde queda el voltaje que estaría consumiendo acá nuestra resistencia de partida? Nos faltaría voltaje. ¿Por
porque esa resistencia fue calculada para alimentar con 5 volts, ¿o no? Sí, porque la resistencia de arriba va a comer un poco de voltaje. Va a haber una caída de tensión en la resistencia de arriba, ¿sí? Ya, entonces yo estoy conectando rápidamente acá una fuente de 12 que tengo. Si se fijan, tuve que hacer un empalme. Hay una adaptación porque el conector no funciona muy bien. ¿Cuál debería ir ahí? Vamos a medir el voltaje. Debería ser el naranjo el positivo. Tengo 12,06 volts. ¿Estamos bien entonces? Tenemos 12 volts continuos. Hoy preparé un par de potenciómetros y en vez de uno de 100 le vamos a poner uno de 10. A ver cómo anda. Justo no soldé el de 10, pero que bien. Soldé el de 5. Vamos a medir. El valor de su resistencia antes de proceder. Está en ohm. Me está marcando 1, ahí está. Eso es el máximo que me entrega. 4,44 kilo ohms. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí. Por la luz. Ahí sí. 4,44 kilo ohms. ¿Ya?
Entonces, según el esquema, yo debiese conectar mi circuito. La R va conectada desde una punta, ¿sí o no?, hasta el condensador o los condensadores. Dejémosle un puro condensador por ahora. Y de ahí mismo va también la resistencia. Y ahora vamos a alimentar el circuito y vamos a ver si hace algo. Si no hace nada, pasamos derecho a lo otro que teníamos que ver. ¿Ok? Ya. Voy a medir el voltaje en el condensador. Casi me echo el instrumento. 5 volts. Dice menos porque de 12. 5 volts. Y ahí tenemos 5 volts. En la resistencia tenemos, deberíamos tener la diferencia, casi 7. Ya. Entonces, según la fórmula, el tiempo va a ser la resistencia, que en este momento no sé en cuánto está seteada la resistencia porque la moví para ajustar los 5, así que le voy a desconectar la fuente para medir resistencia. Está en 528 ohms. Entonces mi resistencia es de 528 ohms, mi condensador es de 100 microfaradios, el voltaje total es de 12 volts y el voltaje en el condensador es de 5, ¿cuánto? Era casi 5. 5,07. Dice menos porque está conectado al ROM. 5,07 volts. Entonces podemos calcular el tiempo, que es R por C, 528, por C, que es 100 micro, por ln, paréntesis, 12 volts, dividido en 12, menos 5,07, y esto nos da, ya, hacemos este cálculo para ver el tiempo y pasamos a la otra simulación. Entonces, es 528 por 100 micro
a la menos 6. Súper rápido esto. Ya, lo voy a cerrar un instante. Por ln. Si no es que el PC no es muy bueno. ln de 12, que es el voltaje total, dividido en 12 menos 5.07. Sí, pues a este PC le falta proceso. Pero no es el otro, pues no es el que uso siempre. Nuestro tiempo es de ¿cuánto? De retardo, 0,028 segundos. Por eso el LED se apaga al tiro. ¿Ok? Sí, entonces tendríamos que subir estos valores para poder tener un tiempo más decente. Y para poder corregir esto lo vamos a ver en una segunda parte. ¿Les parece? Y voy a cortar el video acá y voy a separarlo del video de la simulación. Y es por eso que se alcanza a apagar, no se alcanza a notar y se apaga casi inmediatamente. Después vamos a intentar generar un retardo más grande.